Bueno, hermanos, tengan todos buenas noches. A los que apenas van llegando, el Señor les siga bendiciendo. Vamos a aprovechar para tener nuestro texto del, del día de hoy. Es Ruth capítulo 4 versículos del 1 al 17. No hemos terminado aún Ruth, nos queda una última porción, pero ya sobre el final veremos por qué de esta razón, por qué no veremos todo el capítulo 4 de una vez. eh, Allí de una vez en esta sección, sino que tendremos esta y la siguiente para completar el libro de Ruth. Vamos a hacerlo de la manera como hemos venido haciéndolo, explicando, bueno, las últimas veces que lo he estado enseñando, teniendo en cuenta lo que es el contexto de nuestro texto. Luego vamos a ver la estructura narrativa de la porción como tal, de esta porción que tenemos, y luego ya teniendo en cuenta contexto y estructura narrativa, vamos entonces a ver un pequeño bosquejo, un corto bosquejo y una reflexión acerca de ese, precisamente de ese bosquejo. Entonces vayamos a la parte del contexto de nuestro texto. Entonces vamos a irnos a algunos versículos particulares de acuerdo a los capítulos anteriores a esta porción. Entonces el texto de hoy, miren lo que está en la parte final, Ruth capítulo 4, del 1 al 17, pero vamos a recordar algunas cosas que hemos estado viendo en el libro. Entonces, en primer lugar voy a estar leyendo Ruth 1, versículos 1 al 5 y luego 19 al 22. Entonces nos dice Ruth 1 del 1 al 5. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Así que ahí vemos lo que pasó en el inicio, de que estos hombres mueren y no dejaron descendencia y los dejaron precisamente en otro lugar llamado Moab, lejos de la tierra del Señor, de Belén, de donde ellos habían salido. Ahora, los versículos finales nos dicen que cuando esta mujer quedó con estas dos nueras, una queda en Moab y la otra se regresa con ella. Dice el texto, versículo 19 al final del 1. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Todopoderoso ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces aquí podemos recordar algunas cosas. Número uno, que esta mujer enfrentó una tragedia, enfrentó la pérdida de sus seres queridos y se quedó sin nada. Es decir, así como ella lo manifiesta, ¿no? Ya no se quedó con descendencia. Por si fuera poco, regresa, no tiene nada tampoco que llevar, pero llegó en el momento de la siega de la cebada, pero ella se ve como una mujer llena de amargura. Y lo único que ve de Dios es que Dios le ha llenado de amargura. Así que tengamos todos estos detalles, por eso me he tomado la tarea de que volvamos a leerlos para tener en cuenta como contexto de lo que va a ser nuestra enseñanza de hoy, que no olvidemos ciertos detalles que importan para la enseñanza de hoy. Como siguiente detalle a considerar, vamos a ver Ruth capítulo 2, versículos del 1 al 2 y del 12 al 13. Ruth 2 del 1 al 2 y 12 al 13. Del 1 al 2 nos dice, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió, ve, hija mía. Entonces aquí nos apareció otro personaje. Y este personaje era un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, el cual se llama Booz. Es todo lo que sabemos. Un hombre que probablemente, por la riqueza que tiene, pudiéramos esperar que le ayudara. Pero esta mujer no sabe quién es él, no conoce quién es él, ella simplemente quiere ir a un lugar donde ella pueda hallar gracia. ¿Qué nos dicen los versículos 12 y 13?
Bueno, si vemos la historia, esta mujer va a llegar precisamente a ese lugar, al lugar donde está el pariente, y cuando empieza a establecer una relación, una charla, perdón, con él, se dice, versículos 2 y 13, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Notemos la diferencia entre cómo respondió Mara o Noemí, que se hizo llamar Mara porque todo era amargura y Dios le trajo fue amargura. Y aquí vemos un hombre que dijo, pero esta mujer ha venido a refugiarse bajo las alas del Omnipotente. Ella no había llegado vacía. Ella llegó con una mujer que no tenía por qué estar con ella. Y esto fue lo que el Señor le permitió traer de Moab, a una mujer que le traería realmente consuelo a través de la situación que van a vivir. Así que vemos entonces esta parte que es importante del contexto. Se encuentran con este que es un pariente, pero hasta allí es todo lo que sabemos del pariente. ¿Qué otra cosa necesitamos ver del contexto? Lo que nos dice el versículo 1 al 5 y el versículo 18 del capítulo 3. Versículo 1 al 5 y el capítulo 18 del capítulo 3. Versículo 1 al 5 nos dice, después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió, todo lo que me dices haré. Esto lo estuvimos viendo la semana anterior, donde observamos nosotros que se nos presenta que esto fue un asunto para ella poder presentarle a él su interés, el interés de ella por él y todo lo que esto implicó de que él la cuidara y demás era el interés también que él tenía por ella. Por eso sobre el final ha de decir esto que es importante también tenerlo en cuenta para nuestro pasaje del día de hoy. Versículo 18 dice, entonces Noemí, porque resulta que Ruth le cuenta a Noemí lo que sucedió y cómo este hombre dice que él está dispuesto a redimirla, pero resulta que aparece en escena otro pariente del cual no teníamos idea de que existía. Y ahora este pariente puede dañar el plan de que Booz se case con Ruth. Y ahí es donde la historia queda. Pero ¿qué nos dice? Que donde quedó el suspenso para esta precisamente nuestro texto de hoy. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Este hombre resuelve este asunto hoy mismo. Él no va a poder descansar. Él va a tener esta presión hasta que llegue, hasta que él pueda solucionarlo. Ahora, teniendo todo este pasaje en contexto, que es importante que yo lo haya podido citar, vamos entonces a ir a nuestro pasaje y lo voy a leer completamente para luego hacer nuestra labor de tener en cuenta todo lo que viene siendo nuestra trama como tal. Entonces, miren lo que nos dice nuestro pasaje. Booz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo el pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti. Y aquí, ¿qué dice el hombre? Él dijo, la redimiré. Entonces vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo,
ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, perdón, padre de David. Este es nuestro texto de la noche de hoy. El texto que nosotros hemos de conservar ahora, de contemplar. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros? Hemos visto como parte del contexto los textos anteriores y el texto que vamos a ver el día de hoy. Ahora, como parte de nuestra estructura narrativa, quiero recordarles esto. No sé si recuerdan, bueno, no sé si ustedes alcanzan, a ver, déjenme ver. Ok. Um, no sé si ustedes alcanzan a recordar esto que hemos estado viendo, espero que sí, espero que lo hayan podido observar, donde nosotros eh, vemos que, y no sé si aquí se alcanza a ver esto, pero bueno, nosotros cuando vemos que inicia una historia, llega un momento donde se empieza a presentar un problema, llega un momento del clima o donde se presenta la situación, se vuelve más firme para luego al final terminar la situación quedando como ya resuelta para luego volver a encauzarse hacia una nueva trama. Eso es lo que nosotros encontramos siempre en estas historias, en estas narraciones, y en el libro de Ruth la hemos estado viendo. Pero, ¿qué es la idea que yo les propongo el día de hoy? Vamos a ver nuestro pasaje a través de tres tramas, perdón. Dentro de la misma narrativa que tenemos, vamos a ver tres pequeñas tramas que se nos presentan y que cada una tiene una especie de suspenso donde nosotros tenemos que mirar cómo se soluciona, cómo el Señor obra para que se solucione. Así que acá en la parte de atrás vemos el contexto del que ya hemos hablado, la flecha que está señalando hacia atrás, y no sé si ustedes alcanzan a ver que hay una flecha hacia adelante que señala el próximo pasaje que será el que veremos la próxima semana. Ahora, ¿dónde empezamos nosotros según lo que vimos en el texto? Vemos a Booz dispuesto a redimir. Recuerden lo que dijo en el final del capítulo 3 Noemí. Ese hombre no va a descansar hasta que él resuelva ese asunto. Ahí está la disposición de la redimir, y así con ese mismo ímpetu nos viene el capítulo 4 mostrándonos la continuación de la trama. Este hombre va a solucionar el tema, se va muy temprano, apenas amanece, a solucionar el asunto. Pero ¿qué se le presenta? Que él ya lo ha dicho, y aquí él se encuentra con ese fulano. Booz no es el primer redentor. Él tiene la intención de redimir, pero él no es el primer redentor. Tiene un pariente que lo es. Ahora, ¿cómo se intensifica y cómo encontramos este clima en el texto? ¿Dónde está el asunto que se nos presenta como mayor, el punto más álgido allí? Que el fulano ese está dispuesto a redimir. El fulano no está dispuesto a decir, no, yo no voy a redimir, no, yo voy a redimir esa propiedad. Y ahí entonces se nos presenta el inconveniente. Mira, tanto presentarnos a vos para que ahora aparezca uno sin nombre, que no nos dice el nombre del texto y se vaya a quedar con este asunto. Pero después de todo lo que dice vos, este hombre se retracta de redimir, y entonces nuestra historia ahí se soluciona y encuentra un desenlace hacia una nueva trama. Vos resuelve redimir. O bueno, ya se solucionó el asunto allí. No, de ninguna manera, porque vuelve la historia a presentarnos un inconveniente.
y es que el fulano se quita la sandalia y ese señal de que dice allí de que va a realizar un pacto. Pero ¿cuál es el problema que se nos va a presentar allí? ¿O por qué esto representa un problema? Porque esto demanda el compromiso público de parte de Booz. No solamente su disposición, sino que él tiene que comprometerse delante del pueblo a ejecutar el derecho a redimir. Booz entonces se compromete públicamente. Allí está el punto álgido. Él dice sí y todo el pueblo ya lo había traído y él se compromete delante de ellos y entonces se responde, se soluciona este asunto de la demanda de él que sea el redentor, se resuelve con el pueblo como testigo para entonces encauzarnos en una nueva trama. Y es que Booz adquiere su derecho. Ahora Booz ya tiene el derecho delante del pueblo, pero ahora falta la ejecución. Pero ejecución no solamente es que él tenga una propiedad y la compre, que él se case con Noemí, sino que está en juego algo importante que ha dicho el pueblo y es la necesidad de concebir a un hijo. Necesitan a un niño. Sin el niño, esa va a quedar, va a destruirse la estirpe, no va a continuar la descendencia, ese nombre se va a borrar de Israel. Así que hay una necesidad de un niño, hay una necesidad muy importante y el problema se incrementa porque todos los personajes que aparecen, principales, secundarios y toda la demás gente del pueblo está allí reunida, por decir una manera, todos los que aparecen ahí están contemplando y todos evocan la necesidad de un niño para que finalmente nace el niño, el problema se resuelve y finalmente vamos a encontrar el valor de ese niño para su tiempo. Se nos va a presentar porque ese niño es valioso y ya sobre el final explicaré este asunto en particular. Así que esta es la historia, perdón, esta es la estructura como tal narrativa de nuestro estudio de hoy. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta estructura? Bueno, vamos a verla a través de un bosquejo que he creado, toda esta estructura, para estudiarla quizás un poquito más a profundidad o tener en cuenta algunos detalles que allí se nos explican del texto para luego reflexionar conforme a ello. Entonces, ¿con qué nos encontramos en nuestro bosquejo? Lo primero que quiero demostrar, o lo primero que quiero más bien denotar, es que este redentor que se nos presenta como un redentor que no se cansa, sino que está dispuesto a cumplir este asunto de redimir, este redentor incansable se apresura a ejercer su derecho. Los versículos del 1 al 6 nos muestran esa prisa de la cual había hablado el versículo 18 del capítulo 3. Este hombre sale a toda para poder ejercer su derecho, que fue lo que nosotros observamos en la primera parte de nuestra trama. Recordemos, lo primero que nos presenta es vos dispuesto a redimir. Al día siguiente, muy temprano, apenas están allí ellos, este hombre se dispone a... Aquí, listo, está mintiendo. Este hombre se dispone a redimir, a ejecutar lo que él estuvo o lo que él está dispuesto a hacer. Así que llega con esta disposición, se encuentra con este fulano en la plaza donde se acostumbraban a hacer contratos y a celebrar cierto tipo de este tipo de contratos, se encuentra con este pariente y se trae unos testigos, tal como decía la ley, que tenían que ser ancianos del pueblo, y los trae para que sirvan de testigos de el contrato o de lo que ellos están dispuestos a hacer. Pero allí vimos que se presenta entonces el problema. Vos no es el primer redentor. Vos ya lo había dicho, pero cuando llegan a este hombre, aquí se presenta que este fulano está allí. Es curioso que no se da el nombre de esa persona. No interesa, porque él no estuvo interesado en redimir. Él no estuvo dispuesto a hacer lo que se tenía, lo que él tenía que hacer. Como primero en orden del asunto de redimir, este hombre tenía que hacerlo. Ahora, yo estoy hablando de redención y redención, y quizás algunos hoy nos acompañan por primera vez, la verdad no lo sé. El asunto aquí que está en cuestión de redención es que existía una ley, que precisamente es lo que se va a explicar después, y es que cuando una persona quedaba viuda o desamparada, el pariente que tuviera más cercano en cuanto a orden, en cuanto a genealogía, tenía que venir a redimir a esa persona. ¿Cómo la redimía? Bueno, no solamente una de las maneras era que podía comprar su propiedad y se la regresaba, pero no solamente esa, que la tomaba para él y la mantenía para que esa persona se encargara de ella, sino que esa persona, si había uno que no había podido, en este caso como esta mujer, no había podido dar a luz, este hombre tenía que tomar a esa mujer como su esposa y que ella que,
digamos, tener intimidad con ella, que esta mujer quedara embarazada, pero el hijo iba a contarse no como si fuera su descendencia, sino descendencia de aquel que había fallecido, porque él lo que estaba haciendo era redimirla a ella para que pudiera mantener el nombre de aquel que ya no estaba entre ellos. Así que este asunto no era no simplemente un tema de herencia y de dinero, sino que era un asunto aún de nombre, de qué nombre iba a continuar. Y es aquí lo que nos está presentando el texto. Booz está presentándose como dispuesto aún a que este que ha de nacer lleve el nombre que tiene que llevar. Y ese es un tema interesante. Booz no es el primer redentor y se presenta entonces al siguiente redentor que está dispuesto a redimir. Y allí se nos presenta el problema, porque este hombre dice, listo, está bien, yo redimo, yo me encargo, yo tengo dinero, yo tengo lo suficiente para hacerlo. Pero vos utiliza astutamente o obviamente lo que era la realidad del asunto. Mira, si tú tomas eso, tienes que casarte con esta mujer, no es simplemente que tomes la propiedad, es que tienes también que tomarla ya por esposa. Y allí el hombre no está dispuesto a hacerlo. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen la historia, cómo viene sucediendo y que de repente se nos presenta esta situación y nosotros dispuestos, wow, vos aceptó, vos quiere casarse con ella y cuando ya todo parece que va a suceder, ¡pum! Aparece un fulano, como dice en otra versión. Aparece un fulano que no sabíamos que existía. Ya dábamos todo por sentado, pero aparece este fulano y ahora decimos, wow, va a redimir este fulano. No, Ruth es una mujer muy bella, muy virtuosa, todo lo demás. Seguramente este hombre va a decir que sí. Y aparece ya como que vos, entonces todo se va a destruir con vos, pero no, este hombre no está dispuesto a hacerlo. Y lo que se nos presenta es que este fulano se retracta de redimir. Después de presentar su disposición, ahora va a decir que ya no lo quiere, que ya no quiere hacer eso. Y entonces es cuando vos se resuelve entonces a él como el siguiente en derecho para redimir a estas mujeres, para redimir a esta mujer y redimir su heredad, su propiedad. Este hombre entonces ahí establece que sí tiene esta disposición para hacerlo. La idea del texto es muy sencilla, porque nos presenta precisamente este asunto y se soluciona de esa manera, con vos finalmente resolviendo el asunto. Pero esto tiene algunas implicaciones también. No solamente hemos pensar en el texto y una relación bonita, donde un hombre con todo lucha para enamorarse y conseguir a esta mujer. Hay algo más importante allí, que lo vamos a ver sobre el final. Pero quisiera detenerme allí en la disposición de este hombre, en esta prisa que él tiene por llevar a cabo el derecho de redención. Vos, el Redentor, se apresuró para que se realice la acción de redimir, pero esto lo vemos aún mayor en Cristo, el Redentor. Cristo, como supremo Redentor, hizo mucho más que lo que hizo vos. El primer Adán, si podemos decirlo, presentando como esta analogía con nuestro Señor. El primer Adán no estuvo dispuesto o no pudo realmente cumplir con lo que se esperaba de él, pero el postrer Adán, Cristo Jesús, sí lo hizo y nos redimió precisamente. Este primer pariente redentor no estuvo dispuesto a tomar y a pagar el precio que tenía que pagarse para redimir a estos que necesitaban redención, pero tuvo que venir el que seguía para que realmente éste pudiera hacer la obra. Y es lo que nosotros podemos ver en nuestro Cristo, que mientras otros no pudieron, Él sí estuvo dispuesto a hacerlo. La palabra de Dios nos muestra en Marcos 1, 14 al 15, que después que Juan había sido encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesucristo no se detuvo. Él estuvo todo el tiempo apenas en su labor ministerial, aprovechando el tiempo para venir a hacer la labor que él vino a hacer, anunciarle al mundo que el reino de Dios se había acercado, que él estaba entre ellos y que finalmente todas las promesas se cumplían en él para redimir a aquellos que creyeran en él. De manera que este Cristo se apresuró en venir a rescatar a los suyos. Pero nosotros nos encontramos con que el texto sigue el de Ruth y nos presenta que este redentor incansable se compromete públicamente. Se compromete públicamente. Ruth 4 del 7 al 12 nos presentó eso. Siguiendo la dinámica una vez más de ver esto en la trama que encontramos, sí es cierto. Vimos nosotros a vos que se resuelva a redimir, pero presentamos o le mostré que había un inconveniente con esto, y era que él tenía que hacer público su compromiso y aún estaba ante la posibilidad de retractarse. Vos pudiera haber dicho, no, yo no voy a, yo no, no, no. Si este primer pariente no quiso hacerlo, ¿yo por qué entonces sí lo voy a hacer? Pero
sabemos a dónde llegó el asunto, pero lo vemos también como una dificultad que se nos presenta o que posiblemente se nos hubiese podido presentar en el texto. Y es cuando el fulano se quita la sandalia en señal de aquí estoy, aquí está, mira, esta es tu disposición, hazlo, mira, hagamos el negocio, que era la manera como en ese entonces se hacían este tipo de negocio. Te quito la sandalia y aquí estoy estableciendo entonces mi compromiso, mi derecho a redimir a esta mujer. Vos entonces se compromete públicamente y delante de todos estos testigos presenta esa prueba indubitable. Aquí estoy dispuesto a ir hasta el final por redimir a la mujer, a su heredad, para el beneficio de esta generación, para que no se extinga, sino que pueda permanecer. Vos se compromete públicamente para llevar a cabo su acto de redención. Pero no solamente quede en eso, sino que el pueblo testifica. Pero tenemos que recordar que el pueblo testifica. El pueblo no solamente testifica, oye, qué bueno lo que estás haciendo, sino que ellos dicen que esta mujer te sea a ti como las generaciones, y que tú puedas tener generaciones como las de Fares. Y es importante tener en cuenta a Fares, aunque la próxima semana voy a hablar un poco más de él, pero simplemente como mención, Fares es un hombre que nace producto de una relación de que su madre se vistió como prostituta para que lo que, el que vendría siendo su padre estuviera con ella. Resulta que Judá tuvo tres hijos y el primer hijo murió, y entonces para que la descendencia de su hijo mayor no se perdiera, en ese pasaje de Fares se cumple este asunto de la ley del levirato y de este asunto de redimir. Resulta que Judá tuvo un primer hijo que estaba casado con esta mujer llamada Tamar, y su hijo no murió y no dejó descendencia. Resulta que esta mujer viuda ahora necesitaba de que, al ser la mujer de su hijo mayor, ella tenía que procrear o concebir un hijo para que el nombre de su descendencia no se extinguiera. Y entonces allí lo que encontramos es que la solución a esto era entregarle el siguiente hijo para que se casara con esta mujer, el siguiente hijo de Judá. Judá se casa, este hijo se une con esta mujer, pero este hijo era malo y no quería precisamente llevar a cabo la ejecución de que esta mujer concibiera. Y entonces Dios dice literalmente que Dios lo castiga matándolo, Dios lo mata, porque este hombre era malo en su deseo y no quería que esta mujer pudiera concebir. Ahora, el niño menor que seguía después de estos dos hijos que habían muerto, era el que le correspondía que esta mujer se casara con él para que pudiera dar hijo, para que pudiera dar a luz y pudiera mantenerse la descendencia. Pero Judá no estuvo dispuesto a hacerlo y le negó para que cuando el hijo creció no quería dárselo a esta mujer porque él pensaba que esta mujer era la que tenía, para que me entienda, para que tenía la sal. Esta mujer es la que me traje la maldad a mis hijos, me ha matado dos hijos. Entonces esta mujer, con su intención de poder concebir, para que se mantenga la genealogía, se viste de prostituta y se va a un lugar, y cuando Judá, el que era su suegro, pasó por allí, terminó teniendo intimidad con ella y la embaraza. Y de allí nacen un par de gemelos, uno de ellos Fares, que es el que mencionan estas personas como testigos. Ya están diciendo, como aquella generación que nació precisamente producto de un acto de redención no bien establecido, porque eso es lo que está significando esto aquí. El acto establecido de redención debió hacer este fulano el que lo ejecutara, no Booz. Booz fue uno segundo que lo hizo. Del mismo modo, Judá fue alguien que redimió a Tamar, no teniendo él el lugar para redimirla, no le correspondía a él. Sin embargo, él lo hizo y nace Fares, y de ahí una generación hasta llegar al tiempo de Booz. ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo testificando? Deseamos que tú puedas, que ella pueda concebir, que la genealogía no se extinga, sino que permanezca como sucedió en aquella ocasión con Tamar y Judá, cuyo producto de esa unión encontramos a Fares, precisamente un antecesor de Booz. Por eso concluye el texto de que Booz adquiere su derecho y tiene esta disposición. Este texto, una vez más, no solamente debemos ver la escritura a la luz de lo que ve la historia y ya, sino cómo esto se acerca a presentarnos hacia el camino, hacia nuestro Redentor. Booz, el Redentor, se comprometió públicamente para redimir a Ruth, y esto lo vemos de mayor medida en Jesucristo, nuestro Redentor. Él estuvo dispuesto a ir hasta el final por su esposa. Nosotros encontramos en Lucas 4, 17 al 21 esa disposición pública de él.
Leyeron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. De manera pública, no solamente allí, sino en su acto mayor público, al menos delante de los demás, el Señor en la cruz del Calvario estuvo dispuesto a ir hasta el final de manera eh, observable ante los demás, de que Él vino a redimir a su pueblo. No fue algo escondido. Él testificó de lo que Él vino a hacer cuando lo vimos desde el inicio de su ministerio, pero también en la disposición que Él tuvo todo el tiempo de venir a hacer la labor que vino a hacer, a redimir a su pueblo, a darle libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los que estaban siendo oprimidos. Y en la cruz del Calvario, Él exhibe esa realidad de venir a redimir a su pueblo. Cristo es mejor que vos. Si vemos en vos toda esta disposición y todo este asunto de cómo Él estuvo dispuesto a hacer lo que otro no estuvo dispuesto a hacer, en Cristo lo vemos aún mayor, que siendo plenamente inocente, quien siendo Dios, no se limitó y se humilló haciéndose como hombre, y no solamente vivir una vida entre nosotros, sino que estuvo dispuesto a humillarse para vivir tan horrenda muerte, para redimirnos a nosotros. Cristo, si nos asombramos por vos, debemos asombrarnos aún mayor por Cristo Jesús, quien redimió a su pueblo. Ahora, en último lugar, para ver en nuestra historia, en Ruth, los versículos 3 al 17, vemos cómo este acto de Booz restaura lo que se había perdido. Booz restaura lo perdido. Entonces aquí nos encontramos con esta parte final, la tercera trama. Nos presenta entonces a Booz que sí adquiere su derecho, pero ahora tenía que casarse. Y que no era solamente casarse y comprar la heredad y todo esto que implicaba el rescatar a estas mujeres, sino que era necesario, recuerden, un hijo. Y ustedes y yo sabemos que por más que una persona, un hogar, una pareja tenga intimidad, eso no asegura de que van a tener hijos. Precisamente la historia que nos toman ellos, la historia de Judá y Tamar, o de Tamar con estos otros hombres que se le habían muerto, entonces el esposo que tuvo primero, el hermano de este que tuvo de segundo, nos presenta precisamente la imposibilidad que había tenido para concebir. Y nosotros también en nuestro tiempo lo podemos saber, que no todo el tiempo un matrimonio puede inmediatamente concebir, o no todo el tiempo todos pueden concebir. Así que aquí era necesario, y por eso el texto lo va a dejar claramente identificado, que Dios es quien va a obrar para que esto se haga. Pero ese era el problema que no tenía el texto, de que si bien es cierto que la quiere, su derecho, hay una necesidad de un niño. Se necesita un niño para que la redención pueda efectuarse, para que ese nombre no se borre, para que la genealogía no muera allí. Se requiere de un niño que nazca y que continúe allí con las generaciones, que no se extingan. Y allí lo que nosotros entonces nos encontramos: para que el nombre perdure, necesitábamos que un niño naciera. Y necesitábamos, y por eso nos presenta ahí como punto álgido, que todos están a la espera del niño, los testigos, los ancianos que habían dicho delante del pueblo, el mismo Booz con su declaración, la misma Noemí que espera eso, la misma Ruth que lo espera, pero no tenemos seguridad hasta que finalmente el texto nos presenta que nace el niño. Todos estaban a la espera, todos requerían eso. Y recuerden, porque allí luego se nos presenta que ese niño cobra valor para la gente de su tiempo. Por eso fue importante para mí que pudiéramos leer una vez más el contexto, porque cuando vemos en el contexto, nos damos cuenta que cuando Booz pierde a su familia, pierde a su esposa y a sus hijos y se queda sin nombre que continúe, nosotros vemos esa dificultad. Pero también vemos la pronunciación de Noemí, que incluye dos cosas. Número uno, que ella dice que ella es una amargada. Yo me llamaré Mara de ahora en adelante porque Dios vino a amargarme. Y número dos, dijo: yo vine vacía, me fui llena y volví vacía. Y aquí sobre el final del texto se nos está diciendo precisamente todo lo contrario. ¿Qué se nos dice en el texto sobre el final? Nos dice lo contrario. Miren lo que dice los versículos 14 que dicen las mujeres. Recuerden que al principio las mujeres le preguntan: oye, ¿no es esta Noemí? Y ella dice: mire, no me llamen Noemí, llámenme amargada, porque yo esto es lo que merezco por causa del Señor y todo. Y ahora miren cómo las mujeres le dicen, una vez más le dicen a Noemí:
Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Anteriormente cuando se acercan y dicen, oye, esta no es Noemí, mire, llámenme amargada, porque Dios me ha traído es amargura y me trajo vacía. En cambio, miren cómo estas mujeres pueden ver lo que Dios ha hecho. Bendito sea el Señor. No es un Dios que trae amargura, sino un Dios bendito que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. ¿El nombre de quién? De Dios. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. El niño, mira, te están dando algo para que no estés vacía. Oh, sí, finalmente soy llena. No, no. Estas mujeres se lo aclaran porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Tú no viniste vacía. Tú viniste llena. Tú no veías la bondad del Señor en medio tuyo. Tú lo que veías era amargura, porque todo lo que veías era simplemente que lo malo que te ha sucedido era parte de lo que Dios mostraba como su amargura, pero no podía ver lo bueno o lo llena que ella había venido de Moab. Se trajo a esta mujer que era de mucho más valor que tener a 7 hijos varones. Esta mujer era una mujer virtuosa, una mujer de alto valor, y le había traído este niño a ella para que fuera el restaurador de su vida y sustentador de su vejez. Por medio de este acto de redención, Booz, este redentor incansable, restauró lo que estas mujeres habían perdido. No solamente la heredad, no solamente la posibilidad de que la genealogía perdurara, sino todo el asunto de lo que implicaba este niño alrededor de lo que ellas habían perdido. Definitivamente, Booz restauró con este acto de redención, y ahí vemos el valor de ese niño para ese tiempo. La siguiente semana, en el próximo pasaje, nosotros vamos a ver el valor de ese niño para el futuro. Vamos a evidenciarnos a través de los pasajes finales que ese niño y esa genealogía, no solamente, o este pasaje, y toda esta historia, no solamente se quedaba para ese momento histórico, sino que tenía un valor para la próxima generación, porque va a llegar hasta el rey David, y vamos a ver un poco acerca de ello. Pero hasta el momento de hoy vamos a quedarnos, como allí en esa parte del panorama, el valor de ese niño para su tiempo. El valor que trajo fue que el gozo que aparentemente había perdido es restaurado por la obra de redención. Por medio de esta mujer, por medio del acto de voz, son redimidos. Bendito sea el Señor que te trajo un redentor. Es la palabra de estas mujeres, y llevan al Señor a alabar. Sea el Señor alabado por siempre. Y es lo que nosotros podemos recordar. Vos, el Redentor, con su acto de redención, restauró lo perdido. Y esto lo vemos en Cristo el Redentor, y debería llevarnos a nosotros a la adoración. ¿Por qué? Porque bendito sea el Señor que ha obrado en tu vida para que todo lo que tú has vivido te haya guiado al Redentor. Deberíamos ver precisamente esa bondad del Señor en medio nuestro. El Señor obró lo que sea que nosotros hayamos vivido para poder acercarnos a Él. Es Cristo quien hizo un acto para poder redimir a los suyos. Estos pasajes nos muestran esto. Tito 2:14 nos dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Es Cristo, mis hermanos, es Cristo mayor que vos. Mientras vemos en vos uno dispuesto a hacer a ejecutar este plan, y a que finalmente restaure lo que estas mujeres habían perdido, Cristo Jesús nos trajo algo mayor. Miren cómo nos dice 1 Corintios 5:17-18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Cuando hablamos de cosas viejas que ahora son hechas nuevas, no estamos hablando de cosas materiales, como le pasó a vos y le pasó a Ruth y a Noemí. Lo que estamos hablando, de lo que habla ese contexto de ese pasaje, es lo que el Señor ha hecho en nosotros y hacia ahora dónde nos ha movido. Y era que antes éramos sus enemigos y ahora hemos sido reconciliados por la obra de Cristo de redención. Teníamos nosotros la imposibilidad de reunirnos con Él, pero nos vino nuestro Salvador. Y cuando el Redentor vino y ejecutó esta obra para redimirnos a nosotros, nos acercó a Él. No éramos parte de su heredad, no éramos parte de su propiedad, y Él obró para que nosotros ahora lo podamos ser. Al igual que estas mujeres, todo fue gestándose para que finalmente todo confluyera en el hecho de que necesitaba un Redentor, y que ese Redentor se lo proveyó el Señor. Nosotros no teníamos ninguna capacidad de poder ser redimidos, de poder encontrarnos o ser reconciliados con Él, pero Cristo lo hizo posible por su acto de redención. Estábamos
por decirlo de una manera, nuestro nombre estaba extinguido. No teníamos manera, pero ahora en la obra que Cristo ha hecho, nosotros ahora lo tenemos a Él. No éramos de su heredad, ahora Él nos ha comprado a precio de sangre, la sangre que el Cordero vertió. Y es algo que nos debe llevar a nosotros a la adoración, a este grandioso Redentor que no se cansó nunca, sino que estuvo dispuesto a venir a redimir a su pueblo. Y es lo que nos lleva entonces a esta conclusión y reflexión final. El Redentor no descansó hasta que resolvió la necesidad de redención de su amado pueblo. Él no descansó hasta que pudo cumplir nuestra necesidad, hasta que pudo satisfacerla. Nosotros necesitábamos ser redimidos. Nosotros en nuestros pecados estábamos muertos, éramos enemigos de Dios, pero Él obró para que nosotros pudiéramos entonces encontrar en Él resuelta nuestra necesidad de redención. Así que si en ese tiempo se dice que Dios debía ser alabado, y una vez más voy al texto, si en ese tiempo se nos dice que Dios debía ser alabado, miren cómo lo dice. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Si no era amargura, sino celebración por lo que Dios había hecho, lo que tenía que haber en Israel. Dios tenía que ser célebre, Dios tenía que ser exaltado, Dios tenía que ser conocido, Dios tenía que ser alabado, porque le había provisto un redentor a Noemí. ¿Cuánto nosotros más no tendríamos que adorar al Señor si nuestro redentor es mayor? Si la obra que Él ha hecho es mayor, si la obra que Él ejecutó a favor nuestro es infinitamente mayor a esa, y nuestra maldad y nuestra accionar era muchísimo peor que el de estas mujeres, porque al fin y al cabo, ellas no hicieron nada para que estos hombres murieran, simplemente se vieron ante esa circunstancia. Pero ¿qué hemos hecho nosotros delante del Dios Santo? Nosotros hemos pecado y sin embargo este Dios obró proveyéndonos el Redentor para que nuestros pecados fueran perdonados y nosotros fuéramos ahora parte de su heredad, de su propiedad. Por eso podemos recordar lo que el texto nos dice, que ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por la obra que hizo Cristo Jesús, nosotros ahora somos de su pueblo, somos ovejas de su prado. Así que bendito sea el Señor. Si este tenía que ser celebrado, Dios, por traer este redentor, cuánto más nosotros, porque Cristo nos ha sido dado. Así que bendito sea el Señor, bendito sea su obra. Vamos a orar.